Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, sus maravillas, su poderío, que es infinito. Y le doy gracias a Dios por su palabra, y a la cual nos disponemos en este momento a estudiar o a escuchar. Hoy les traigo un tema, quizás se habla, pero no se profundiza mucho quizás, se trata del temor de Dios. El temor de Dios es algo muy importante y a veces mal interpretado, ¿no? Porque esa palabra temor, bueno, la palabra temor que se usa en el Antiguo Testamento es yira, del hebreo, yira. Tiene como especie de dos significados. Y uno es el que casi todo el mundo entiende, que es el temor, el miedo que sentimos ante la presencia de algo adversario, ¿no? Ante la presencia de un peligro, que creemos que algo nos va a dañar, nos va a causar dolor o nos va a causar algún daño, ¿no? Entonces nos da miedo. Esa es la interpretación más sencilla, más simple. Pero hay otro temor. También este verbo que se usa puede ser interpretado como un temor más, que es el asombro que nos causa una autoridad superior, ¿me entiendes? Es el asombro o la reverencia que sentimos ante algo superior, ante una autoridad superior. Y esto puede ser no solamente Dios, bueno, principalmente Dios, pero también puede ser cuando reverenciamos la autoridad del esposo, las mujeres, o de los padres, cuando somos niños sobre todo, bueno, de los padres terrenales, y también la autoridad terrenal, las autoridades normales, las autoridades que están puestas por el hombre, ¿no? Siempre y cuando no nos manden a desobedecer a Dios, porque dice la Biblia claramente que es menester obedecer primero a Dios y después a los hombres. Pero también ese tipo de autoridad. Y por supuesto, la más superior de todas las autoridades, que es Dios mismo, ¿no? Y máxime cuando desde el Antiguo Testamento se nos habla de un Dios que dice que es terrible y temible. Jehová es Dios terrible y temible. O sea, hay muchísimos, no voy a citar ningún texto porque son muchísimos los textos que hablan de que Jehová es un Dios terrible y temible. Y esto infunde en su pueblo un temor sano. Por citar algún ejemplo, me recuerdo cuando el pueblo de Israel quiso reunirse con Dios en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí, los hombres 3 días sin mujeres, todo aquello, bien limpiecito todo el mundo. Y no podían pasar de ningún animal ni nada, de determinada línea para allá, porque iba a hablar Jehová. Y aquel monte empezó a temblar y empezó a salir humo y a hablar una voz de trueno y todo el mundo, no, que siga hablando de ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros. Gloria a Dios, porque cogieron miedo. Pero este miedo es un miedo sano. Es un miedo sano cuando tememos a Jehová, cuando tememos al Dios verdadero. Sin duda alguna que es un miedo sano. Es el temor a lo divino, al misterio de lo divino, a lo majestuoso, a lo omnipotente, ¿no? Y es maravilloso al mismo tiempo, ¿eh? Es un temor que es reverencial, que es respetuoso. También otro ejemplo bíblico pudieran ser los mismos profetas. Cuando tenían una visión de Dios, el mismo Ezequiel, todo aquello que vio, aquellos querubines, aquellas cosas sobre ruedas, y realmente se inclinaban, la reacción era que caían para el piso. Y perdían la fuerza y todo, caían, se inclinaban sobre su rostro a adorar. Es una cosa, es un temor sano que te lleva a hacer lo bueno. ¿Me hago entender con eso, no? Porque nosotros sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí o no dice la Biblia? Entonces, es una combinación de todo esto, porque al mismo tiempo también lo podemos invertir. Es fuego consumidor, pero es amor. Entonces, sí, el resultado final sería mejor, ¿no? Si lo quiere, es las dos cosas, ¿no? Se puede invertir. Y entonces, teniendo en cuenta esto, al mismo tiempo que él representaba todo aquel temor y toda aquella grandeza y toda aquella tan terrible, tan temible, es un Dios de amor, de tremendo amor, de entrañable misericordia, de guianza, de cuidado, de protección a su pueblo. Es un Dios que él mismo le decía muchísimas veces, no los voy a citar tampoco porque son muchos los ejemplos. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no desmayes. ¿Cuántas veces? Dijo no temas, no temas, no temas. Por citar solamente un ejemplo, Isaac le dijo no temas, yo soy el Dios de tus padres y estaré contigo. Amén, como estuve con tu padre. Y así, muchísimos ejemplos, miles de ejemplos en la Biblia. Y entonces esto se puede interpretar como un temor que es más bien un respeto. Es también
una forma de adoración. Entonces, este respeto, este temor a Dios te lleva a adorarle, a someterte a Él y a adorarle, a exaltarle. Y me recuerdo de Jonás. ¿Recuerdan cuando Jonás, a él lo descubren? Tiraron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás para ver por quién había venido aquella tormenta. Y cuando le dijeron, identifícate, él dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué lindo, ¿eh? Entonces ese temo quiere decir que yo sirvo a ese Dios. Amén. ¿Me entiendes? Porque el temor te lleva a servir a Dios, te lleva a someterte a esa autoridad. Y es maravilloso en este caso cuando es un Dios de amor, es el Dios más poderoso que hay, o el único Dios, el verdadero Dios. Es maravilloso realmente. Este temor que nos lleva a temer a Dios. Por eso la Biblia está llena de ejemplos bíblicos y nos dice que el temor a Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. En el Salmo 111, versículo 10, dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a dejarlo ahí. El principio es por donde comienzan las cosas. Todo comienza por el temor a Jehová. La sabiduría comienza temiendo a Jehová. Si tú no temes a Dios, no eres sabio. No hay manera que un hombre en la tierra pueda ser sabio si no teme a Dios. Y no hay por qué confundir la sabiduría con la inteligencia. Hay hombres inteligentes para determinadas cosas. Es más, se ha demostrado que hay distintos tipos de inteligencia, ¿verdad? Pero estoy hablando de sabio, de ser sabio. Nadie puede ser sabio si primeramente no teme a Dios. ¿Ok? Toda sabiduría comienza con el temor de Dios. Asimismo dice el Proverbios 9:10, en vez de usar principio, usa esa palabra, usa comienzo. La sabiduría comienza con el temor de Dios. Pero el mismo libro de Proverbios nos da la definición, cierta definición del temor de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová está definiendo, ¿qué cosa es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco, dice después el autor. Pero bueno, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová nos causa aborrecer lo malo. Y también en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Viste qué bonito está eso? Con el temor de Jehová es que los hombres se apartan del mal, porque le temen a Dios y porque Dios está en todas partes. Por esto yo siempre recomiendo esto mucho a los matrimonios. ¿Por qué el matrimonio cristiano funciona tan bien? Porque estamos en el temor de Dios. Porque tú te puedes esconder de tu cónyuge fácilmente, pero de Dios no te puedes esconder. Dios está en todas partes. Entonces, cuando hay un matrimonio fundado en el temor de Dios, sí funciona. Para la gloria de Dios. De esta manera, ¿la gloria de quién es? De Dios. Le damos toda la gloria a Dios. No hay por qué ocultar eso. Igual que los niños. Cuando tú educas a un niño en el temor de Dios, ese niño va a crecer y le va a temer a Dios. Ustedes saben todo lo que son capaces de hacer los niños a espaldas de los padres. Desde no entrar a la escuela y fugarse hasta cuántas cosas, ¿no? Y los padres lo hacían estudiando en la escuela. ¿Por qué? Porque le temen a los padres, pero no lo suficiente. O por lo menos le temen a los padres, terrenales en este caso, pero se pueden esconder de ellos. Sin embargo, de Dios no se puede esconder. Dice, donde quiera que yo vaya, Dios me está viendo. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, ese niño anda por buen camino, porque lo hace por temor a Dios. ¿De quién es la gloria? Una vez más, de Dios. Y se la damos a Él, toda ella. Bueno, hasta aquí hemos visto las dos caras del temor, ¿no? Y la vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, el temor, cuando se trata de temer a algo o a alguien, no es de Dios. ¿Me hago entender? Pero el temor, cuando se trata de temer a Dios, sí es de Dios. Es el único temor que es válido. Pero sin embargo, Dios no quiere que tú vivas en temor a otras cosas. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. La palabra nuevo testamentaria para temor es phobos, que es del griego, por supuesto, y que de ahí venga claustrofobia, xenofobia, todas esas fobias, ¿verdad? Pero son maravillosos los textos que hay en el Nuevo Testamento, pero he escogido 2 o 3. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 28. Ok, dice el Señor, y no temáis, escucha lo que dice el Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, Jesús nos está diciendo a quién hay que temer y a quién no hay que temer. Al hombre en la tierra, al mundo, no tenemos que temerle. A ninguna de sus manifestaciones. Pero a Dios sí. Entonces el temor de Dios sí es válido. ¿Ves? Aquí se ve el binomio del temor. Se ve aquí, ¿me entiendes? Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 7. Te dice el Señor a ti en esta tarde: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tengas miedo, que Dios está pendiente de ti tanto que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Entonces, en el mismo capítulo 12, busca el versículo 32, donde el Señor nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Quiero un amén bien grande aquí. Amén. Amén, gloria a ti. Qué lindo está. Gloria a Dios. No temáis, manada pequeña. Fíjate, porque serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a ti, Padre. No tengan miedo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Escuchen esto, qué bonito lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el temor como tal, vivir en temor, no es de Dios. ¿Ok? Está bien claro. Sino que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque ustedes saben que dice en otra parte que el perfecto amor echa fuera el temor. Para culminar, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. ¿Se acuerdan de esta alabanza que se canta y todo? Amén. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Quiero otro amén bien grande aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no te teme?